Las primeras palabras mías tienen que ser un poco parecidas a lo que les han dicho en la mesa, de felicitarles por los congresos sectoriales que vienen haciendo estos años. Yo creo que, como les han dicho, son un ámbito de reflexión y de discusión, pero también son un ámbito de convivencia importante, que a los que llevan una lucha relativamente importante como es la suya, les permite compartir experiencias y retomar fuerza y, de alguna manera, fraguar la estrategia de los años próximos. Y, por supuesto, quiero felicitar a las organizadoras de Pamplona. De verdad, han trabajado mucho y estoy segura de que va a estar todo muy bien. Y también les quiero dar la bienvenida a la Universidad y a Pamplona. Los que no son de aquí verán que tenemos una ciudad que no es especialmente monumental, pero que tiene una excelente calidad de vida y espero que les dé un poquito de tiempo para disfrutarla. Bueno, y yo, sobre todo, les quería dar las gracias por invitarme. Ya les pongo aquí que yo no tengo experiencia de lactancia, conozco relativamente bien las cuestiones educativas, pero carezco de esa experiencia porque yo, por edad, pertenezco a esa generación que, como veremos luego, accedimos las clases medias al bachillerato y después accedimos a la universidad. Y nos tocó, yo creo que, ensanchar el ámbito laboral de la mujer y después también, por los tiempos políticos que nos tocó vivir, ensanchar también en todo el mundo de los derechos laborales, políticos, etcétera, de la mujer. Y en esa obsesión por trabajar y por ganar en los ámbitos de derecho, la verdad es que nos olvidamos de la maternidad en un porcentaje altísimo y de la lactancia, sobre todo también, porque de alguna forma en la lactancia en aquellos momentos veíamos que reproducíamos el esquema de nuestras madres, que las habíamos visto en casa y absolutamente dependientes de esa situación, y queríamos romper con ese modelo. Y además eran unos años en que estábamos absolutamente seducidas por la modernidad. Y como les acaban de decir, todas las leches maternizadas entonces eran algo muy moderno, con lo cual era muy fácil el recurrir a la lactancia artificial en vez de a la lactancia materna. Por eso yo creo que muchas mujeres de mi generación ahora, cuando nos invitan a foros como este, lo hacemos encantadísimas, porque de alguna forma queremos compensar lo que no hicimos generacionalmente. Yo, desde que me llamó Carmen, tengo que confesarles que he estudiado muchísimo su mundo y que he aprendido muchísimo, y algunas cosas me han llamado mucho la atención. Y la que más me ha llamado la atención es la no presencia de la lactancia en la vida ordinaria. Tenemos una vida social y una vida cultural donde prácticamente nunca aparece la lactancia materna. Eso realmente me ha sorprendido, quizá lo que más. Pero después lo que más me ha sorprendido es que las evidencias científicas son absolutas. Es decir, que estamos no posibilitando algo en el que todo el mundo estamos de acuerdo, o todo el mundo científico está de acuerdo, que es bueno. Y eso también me ha producido un cierto susto. Entonces, es evidente que tenemos que sumar todo tipo de esfuerzos, los que sean estrictamente del ámbito sanitario, que tienen que ser los que yo creo que tienen que tirar, pero después sumarles todos los esfuerzos políticos y de conciliación de la vida laboral y familiar. Y ahí también sumarnos el mundo educativo. Por eso me parece tan acertado el tema que han elegido para el Congreso. Pero si les he dicho que son tres las cosas que me han llamado la atención: la no visibilidad, la evidencia científica. La tercera cosa que me ha llamado la atención, sinceramente, es la fuerza que tiene su movimiento. Yo no lo conocía, lo he conocido tanto a nivel local como nacional como internacional, y realmente yo creo que hay razones para la esperanza. Si ustedes siguen trabajando bien y nosotros todos desde nuestros ámbitos correspondientes colaboramos, yo creo que la tendencia se puede invertir, aunque nos cueste también muchos años. Vamos a ver si controlamos cómo pasa, si lo pongo bien. Bien, no, el de arriba. Bueno, veremos. Bueno, de acuerdo. Bueno, yo les tengo que confesar que, a pesar de los años que llevo en estas cuestiones educativas, me ha costado mucho dar con el contenido de la charla, porque ustedes ya lo afirman en el título de la conferencia. La educación es un motor de cambio social y cultural. Ya tenemos la afirmación. Y con este tema, la verdad es que se puede hablar en foros muy diferentes, desde estudiantes, que es lo que yo habitualmente hago, hasta foros de sindicalistas, me da lo mismo, de maestros, de políticos o
ante ustedes. Entonces, me ha costado dar con los contenidos que me parecían más oportunos porque ustedes tienen una característica, son muy homogéneos en cuanto a la finalidad que persiguen, incrementar la lactancia materna, pero, sin embargo, son muy heterogéneos, por lo que veo, en cuanto a sus edades, sus dedicaciones habituales, su formación previa, sus sensibilidades, con lo cual intentar una charla para el común denominador me resultaba difícil. Y al final me he decidido por los contenidos que les pongo ahí. Vamos a repasar un poquito algunas características que tiene la educación hoy. Después veremos que esto que hoy tenemos nos ha costado muchos años y aún nos queda mucho por avanzar. Después veremos en el momento que estamos de la conciencia colectiva que hay de que la educación es un factor clave en el desarrollo humano. Nos acercaremos a nuestros centros para ver en qué momento de complejidad están viviendo y, aunque les he puesto al final algunas posibilidades inmediatas, yo no lo voy a desarrollar porque creo que es lo que tienen que hacer ustedes en el resto del Congreso. Bien, ¿y cómo es la educación que la mayor parte o todos los que están en esta sala hoy han conocido? Bueno, pues algo muy distinto a lo que han sido los siglos anteriores. Miren, todos ustedes han recibido una educación en un momento en que se consideraba que la educación es un derecho de las personas, es decir, la sociedad en su conjunto ha pensado que es bueno que prácticamente desde que se nace ahora las personas reciban una educación. Y ahora eso se vive con normalidad y, además, con normalidad en todo tipo de personas. Durante siglos y siglos, las personas no han recibido ningún tipo de formación. Solamente algunas personas de algunas clases muy elitistas recibían algunos añitos de formación, porque no era un derecho. Ahora para todos es un derecho, y es un derecho para los niños, es un derecho para las niñas, que todavía es algo más reciente y, por supuesto, no en todo el mundo. Es un derecho casi para las personas mayores, porque todos consideramos hoy que se puede aprender durante toda la vida, y esto también es reciente. Y, por supuesto, en ese derecho a la educación están incluidas todas las personas con cualquier tipo de discapacidad. Eso, históricamente, vamos a verlo, que es reciente. Y esa educación, además, es obligatoria y gratuita. La educación se ha convertido en un factor clave de movilidad social. Mientras la educación no era obligatoria y, desde luego, había que pagar por ella, solamente algunas personas podían acceder al bien objetivo que es la educación. Hoy, en principio, básicamente, de manera gratuita, todo el mundo accede a ella, con lo cual es un factor de promoción personal, pero además de movilidad social, porque es de promoción social. Está garantizada, porque es un derecho, está garantizada por los poderes públicos. Hoy todos los periódicos, si se fijan luego y tienen un poquito de tiempo, verán que en primera plana destacan que una familia de Santander ha sido castigada por hacer o por no hacer que sus hijos vayan diariamente a clase. Es decir, como la educación se considera que es un derecho del niño, si el padre no posibilita que el niño reciba el bien de la educación, los poderes públicos pueden sancionar a los padres. Es decir, que detrás de ese derecho hay un garante que, en el supuesto de que nuestro entorno inmediato no lo quiera cumplir o lo vulnere, alguien va a garantizar que se cumpla. Esa educación hoy busca sobre todo la igualdad de oportunidades, con todas las excepciones que quieran. Pero, en principio, las personas que más capacidades y más voluntad de esfuerzo demuestran tienen las posibilidades de ir ascendiendo en el sistema educativo, y muchos de nosotros hemos terminado una carrera porque demostramos tener capacidad y nos esforzamos, no por otras razones. Y también en esa igualdad de oportunidades también se da más o se tiende a dar más a quien más lo necesita. De manera que si hay personas con discapacidades no se les da lo mismo, se les da más para que tengan más igualdad o que tengan igualdad de oportunidades. La educación hoy en día también es aconfesional. Eso es un rasgo históricamente muy reciente. Siempre la educación ha venido estando en manos de grupos de poder que de alguna forma imponían sus puntos de vista. Hoy en día lo que prevalece es la libertad de conciencia del estudiante, y eso es lo que los sistemas educativos tienden a respetar, con todas las excepciones, insisto, que en principio no se vulnere esa libertad de conciencia del niño. La educación es un sistema tremendamente organizado. Yo en la universidad no puedo dar los contenidos que quiera, tengo que dar los contenidos en función de lo que los chicos han recibido en bachillerato lo que han recibido en educación secundaria y en educación secundaria lo que han recibido en primaria.
Es decir, las personas no nos podremos a dar clases con lo que queremos, sino con lo que debemos, con lo que de manera sistemática está previsto que se imparta. Y, finalmente, un rasgo que está incorporando la educación en estos momentos es la tendencia a la calidad. Como les he dicho, de lo que yo estoy hablando es de la educación en nuestro entorno cultural, en nuestro mundo occidental, donde ya hemos conseguido la escolarización plena y por eso aspiramos a la calidad. Pero, a pesar de que la educación que hemos recibido los que estamos en esta sala es, como les acabo de decir, la evidencia es la que les pongo en la transparencia siguiente. Hoy también la prensa recoge, con datos de ayer de una ONG, la primera ONG que se creó para defender a los niños, Save the Children, que ha dado su informe mundial y dice que son 77 millones, yo en los datos que había encontrado, 80 millones los niños que todavía quedan sin escolarizar en el mundo. Pero es que no es que queden niños sin escolarizar, es que hay muchísimos adultos de muchísimos países que saben poquísimo, que pueden cambiar muy poco lo que se hace en ese país, porque prácticamente no se defienden ni con la lectura ni con la escritura. Y fíjense, 1.000 millones de personas que pueden aportar tan poco al cambio social. Podríamos hablar de muchos rasgos más que tiene la educación no en nuestro mundo occidental. Pero yo creo que es importante en este foro insistir en la discriminación que siguen teniendo muchas niñas en todo el mundo en el acceso a la educación. ¿Te has visto? Que les voy a traer, a maltraer todo el día, todo el rato con la tecnología. Sí. Hay, por supuesto, muchísimas menos niñas escolarizadas en ese tercer mundo y lo que en estos momentos estamos siendo testigos de que se está abriendo una brecha en la formación que se está recibiendo porque la alfabetización digital no está llegando a todo el mundo. Estamos corriendo el primer mundo cada vez teniendo más acceso a fuentes de información y de conocimiento y, sin embargo, si eso no llega, es que cada día la brecha es todavía mayor. Y, por supuesto, lo que no se puede plantear donde no hay escolarización es que esa escolarización sea de calidad. Luego, tengamos siempre presentes de en qué educación nos estamos moviendo nosotros y todo lo que nos queda por hacer. Y es que llegar a la situación actual en Occidente no ha sido fruto de la casualidad, sino que ha sido un largo camino que yo les voy a invitar a que recorran conmigo porque me parece que nos da algunas claves de lo que yo les quiero dejar claro hoy, del primero de los objetivos que yo tengo para la charla de hoy. En ese largo cambio hacia el derecho a la educación de todos hay algunas fechas claves que yo creo que es bueno que las tengamos claras. ¿Cuándo se empezó a ver de manera clara que la educación podía ser un factor de cambio social y cultural? Esta no es una idea que se tiene desde no sé qué siglo, sino que los primeros momentos están en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX. Y yo sintéticamente lo he reflejado en esas tres fotografías que les he puesto, porque ese cambio de orientación se produce por la convergencia de tres grandes factores. El primero, por decirlo de alguna manera, las ideas de la Ilustración que se reflejaron simbólicamente, o que simbólicamente decimos que se reflejan, en la enciclopedia. ¿En qué consistían esas ideas? En ideas de cambio social, en ideas de desarrollo económico y en ideas de que los avances científicos tenían que estar al servicio del hombre porque el hombre, al fin, era un poco el centro del universo. Las ideas de la Ilustración tienen gran importancia, pero coinciden, o a continuación viene la Revolución Francesa, donde ya sus consecuencias son en el plano político. Genera un nuevo orden en nuestro mundo occidental, donde la educación va a ser necesaria para algunos de los objetivos que pretendía la Revolución Francesa. Y la tercera de las causas que intervienen en este cambio de tendencia es que si la agricultura había sido la actividad prioritaria del hombre en todo el mundo conocido, aparece la industrialización, aparece algo diferente que va a exigir que las personas tengan una determinada cualificación para incorporarse a ese mundo que empieza tímidamente, pero que va a tener un gran auge. Es decir, que mientras que para el mundo agrícola prácticamente no hacían falta conocimientos, por eso era un mundo tan estático, tan continuista, el mundo industrial sí que necesitaba personas formadas. Y entonces la confluencia de estos tres factores
hizo que se pensara que la educación era el instrumento adecuado para algo que les pongo aquí que perseguía el Estado liberal de entonces, que era que las personas dejaran de ser súbditos, como eran un poco las características del antiguo régimen, y se convirtieran en ciudadanos. Y claro, para que alguien sea sujeto de derechos y pueda tener una opinión, necesita unos ciertos conocimientos. Entonces, en ese paso, simplificando mucho, del súbdito al ciudadano, es la educación la que parece que es el instrumento más adecuado para llegar a todo el mundo transmitiendo una serie de nuevos valores. La educación en esos momentos, o la escolarización, era una cosita muy sencilla, muy elemental. Ahí les he puesto qué se enseñaba. Y ven que se enseñaban 4 cositas realmente: a leer y a escribir, a conocer un poco los derechos que empezaban a tener las personas en esa sociedad, y buscaba la cohesión nacional, un poco el educar a los niños en los valores que de alguna forma unían a esos ciudadanos, en los valores culturales, de costumbres, de creencias, etc. Entonces, con esas ideas, en nuestro país, pero vamos, en toda Europa es prácticamente las mismas fechas, se comienzan los procesos de escolarizar. Hasta entonces, yo les recuerdo que las personas no acudían para nada a la escuela, y a partir de ese momento, para aprender esas nuevas cosas que querían que cambiaran la sociedad, se empieza a escolarizar. Y yo les he hecho más cuadros de estos, a ver si se entienden. Les he puesto algunas fechas que me parecen importantes. Mire, cuando en España se empieza a tomar en serio la escolarización de todos es en el año 1838, hace relativamente poco en la historia de la humanidad. Y la enseñanza era así de pequeñita. Miren, el cuadro de abajo, que quiere decir que la educación primaria, el de la izquierda de allá, el de la educación primaria llegaba de los 6 a los 9 años, no llegaba más, y acudían aproximadamente el 40% de los niños en esas edades. Y las mujeres, que les he puesto en el interior en morado, las mujeres eran poquitas, porque necesitaban que las chicas trabajaran en las casas para mantener las casas, no se acudía a la escolarización. Esa era la educación primaria. Después les he puesto encima el bachillerato, que era una cosita todavía más minoritaria, porque era para los hijos de la burguesía y de la aristocracia. Y iban muy poquitos chicos a bachillerato, chicos exclusivamente, y algunos más arriba iban a la universidad. Y a la derecha les he puesto cómo 60 años más tarde, porque los cambios en educación son muy lentos, algo se había crecido, pero ven que no demasiado. Ya, como ven, había más porcentaje de chicos escolarizados, en torno al 60%, no se piensen que más. Había más chicas dentro de la escolarización. Abajo les he puesto una raya que quiere decir que empezaba la preocupación por la educación de párvulos, por la educación de los chicos de 4 a 6 años, y en algunos casos muy esporádicos, donde había muchas mujeres trabajadoras, también se ponían algunas salas de lactancia, sin objetivos educativos, simplemente para que las mujeres trabajadoras pudieran amamantar a sus hijos. Ya ven que el bachillerato había crecido un poquito más, pero la universidad seguía siendo tan minoritaria. Y es que me parece que es importante tener claro que incluso todo el siglo XIX, la mayor parte de los chicos no iban a la escuela para nada. Había otra serie de instituciones que acogían a los niños que estaban huérfanos, que eran muchos, porque las madres se morían en el parto, porque mataban a los padres en las guerras, por que las familias tenían evidentemente más hijos que los deseados, por una serie de razones. Entonces, había un montón de instituciones que no eran educativas, que acogían a los chicos que estaban en esas edades que hoy los tenemos educándose. Y lo que tenemos que tener claro es que, sobre todo, había muchísimos niños que no tenían familia, cosa que ya no pasa en nuestro ambiente, que trabajaban porque se incorporaban en el mundo laboral, en el mundo agrícola y en el mundo industrial, los chicos con 8, 9 y 10 años. Se estaba trabajando entonces, y había, bueno, no estaban escolarizados, y había también muchos niños en el ámbito de la delincuencia, más pequeña o más grande, pero vagando por las calles. Y nuevamente, si en el tránsito del siglo XVIII al XIX hay una serie de cambios, también en el tránsito del XIX al XX se producen muchos cambios en muchos
ámbitos. En el ámbito científico ya había casi un siglo de preocupación científica y eso había permitido que algunas ciencias avanzaran bastante. Se producen cambios en el mundo de la medicina, que hay algún médico que lo puede atestiguar, en el mundo de la pediatría, en el mundo de la psicología, en el mundo de la educación. Se producen un montón de cambios científicos que de alguna forma ponen su atención en los niños, dándose cuenta que el periodo de la infancia era un periodo especialmente importante y que había que proteger. Y entonces es a comienzos del siglo XX cuando empiezan las medidas de protección de la infancia abandonada, de protección de la infancia en los hábitos higiénicos, de la protección de la infancia en los ámbitos escolares. Y entonces, bueno, ahí les he insistido, y por ejemplo, de los ámbitos laborales. Tenemos que llegar a 1904 para que se prohíba trabajar a los niños menores de 10 años. Algo que ahora nos parece imposible. Por eso les he puesto la fotografía de que hoy tenemos niños trabajando, muchos niños trabajando en el tercer mundo, pero que hace un siglo los niños que trabajaban eran nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, que no está tan lejano. Y, como saben ustedes, el primer tercio o la primera mitad del siglo XX, donde algunas ideas científicas y sociales estaban claras, sin embargo, es un siglo especialmente complicado, son 50 años especialmente complicados. Tenemos guerras mundiales, tenemos crisis económicas, tenemos en España otra guerra más. Bueno, pues esas medidas que estaban claras en el plano de las teorías, incluso de las políticas, la verdad es que no llegaban a la realidad y empiezan a llegar a la realidad, como ha dicho la representante de la UNICEF, después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una llamada de atención en el mundo occidental tremenda. Ya habíamos invertido mucho en educación, ya teníamos las cosas relativamente claras y, sin embargo, habíamos sido capaces del horror de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, otra vez se vuelven a crear organismos internacionales que dicen ¿qué podemos hacer? Y entre todas las cosas que se podían hacer era extender la educación. Ya lo vamos a ver más despacio. Deciden, no nos hemos equivocado educando, tenemos que educar más y mejor, tenemos que llegar a más. Tenemos además que conseguir una mayor democratización y, desde luego, una mayor democratización en el ámbito educativo. Se empieza a pensar, después de la Segunda Guerra Mundial, en que había muchos adultos que no habían recibido educación y que, sin embargo, los conocimientos que teníamos de medicina, de psicología, etcétera, nos decían que las personas podemos aprender a lo largo de toda la vida. Luego, teníamos que hacer un esfuerzo colectivo por intentar que esos adultos que no habían accedido a la educación, ahora hubiera organismos e instituciones que les educaran. También parecía que la educación tenía que incorporar nuevos valores ciudadanos. No valía enseñar contenidos, había que enseñar valores que nos presentaran al resto de las personas como personas y que, por lo tanto, nos enseñaran comportamientos de alguna manera más ética. Luego, en la educación había que incorporar nuevos valores. Y lo que se tiene en esos momentos clarísimo es que la educación es un motor de cambio cultural y, sobre todo, un motor de desarrollo. Y quizá, por concretar en un hecho, desde el punto de vista educativo, lo que más poder transformador ha tenido es la Declaración de los Derechos Humanos y en el punto correspondiente al derecho de la educación. Todos los países se ponen de acuerdo en que van a tender a, insisto en que van a tender a, porque al mundo occidental le cogía preparado y al resto del mundo le cogía bastante lejano. Van a tender a que la educación se considere, a partir de ese momento, no antes, se considere como un derecho que llegue a todos, y ustedes lo pueden leer, y que tenga unos determinados contenidos, tanto de formación cultural como de formación profesional, como sobre todo de formación ciudadana y de formación ciudadana en una tendencia, a una visión, si quieren, de una perspectiva internacional. Bueno, pues esa Declaración de los Derechos Humanos es un poco el faro que ha iluminado la tendencia a la educación en el mundo, a pesar de que pues se haya avanzado de una manera tan irregular como hemos visto. Y la proclamación, además, de los derechos humanos y del derecho a la educación, de alguna manera le da a la educación un punto más todavía de interés, porque convierte a la educación en un derecho clave. Se proclaman muchos otros derechos, pero de alguna manera se tiene claro que si no hay educación previa no se va a alcanzar algunos de los derechos que yo ahí gráficamente les he
les he querido poner en fotos y después ayer a la noche dudaba si esas fotos reflejaban lo que yo quería decir. Bueno, pues el derecho a la ciudadanía, el derecho a la participación política, el derecho al acceso a la cultura, los accesos laborales o el acceso a un mundo más sostenible. De alguna manera, si no damos ese rudimento de educación, todos los demás derechos que pretendemos no los vamos a conseguir. Y como fruto de ese movimiento científico de comienzos de siglo, de ese susto de las guerras mundiales, de esa proclamación de derechos humanos, lo cierto es que después de la Segunda Guerra Mundial, en nuestro mundo occidental, empieza claramente una extensión de la educación. Fíjense, ya les pongo lo grande que es la educación primaria. Prácticamente empieza a llegar casi al 100% de la población. Y la tendencia de incorporación a las mujeres ya es obvia. Ya empezamos a estar escolarizadas todas. Como ven abajo, del tono azul, la rayita más larga, la educación infantil o la educación de párvulos de los 4 a los 6 años casi se generaliza. Antes los niños empezaban la escolarización a las 6. Ahí prácticamente todo el mundo empieza la escolarización a los 4 y son muy poquitos por determinadas circunstancias los que no acuden. Pero ya ven que les he puesto otra raya más abajo. Ya que la mujer se ha incorporado al mundo laboral, hace falta por el niño y por la mujer que haya antes de los 4 años algún tipo de institución educativa. Y aparece claramente lo que hoy llamaríamos educación infantil, lo que coloquialmente seguimos denominando guarderías. Aparecen ya una extensión de las guarderías que empiezan a acoger a gran parte de los niños. Pero si la educación primaria crece hacia abajo, como ven, también crece hacia arriba. Yo les decía que yo pertenezco a la generación que acudimos ya a ese bachillerato, donde ya no acudía una élite, sino que acudíamos sectores de las clases medias y donde la mujer va a tener ya una presencia activa en el bachillerato. Y la universidad todavía no se había generalizado, pero ya la presencia de la mujer dentro del bloque que les pongo a las universidades ya es más notable. Ya empieza a ser relativamente normal que la mujer se incorpore a las enseñanzas superiores. Y llegamos a final de siglo. Fíjense que solamente hemos hablado de 150 años, que en la historia de la humanidad es muy poco. Llegamos a final de siglo con esta situación educativa. El 100% de la escolaridad primaria, las mujeres somos lo que somos en la sociedad. El 49, el 51%, pero eso estamos escolarizados. Todas las personas de 4 y ahora de 3 años van también a su escuela infantil. Muchísimas más acuden, les he puesto más amplio, a los parvularios de 0 a 3, porque hemos ganado que la educación de 0 a 3 se considere educación, algo educativo, no algo asistencial. Les he puesto en medio una raya verde porque es la presencia en el sistema educativo de las personas con discapacidad. Están en la educación ordinaria. Como ven, encima de lo azul clarito, la franja de educación secundaria prácticamente llega a todo el mundo, porque ya la escolaridad no acaba a los 9, ni a los 10, ni a los 12, ni a los 14. La escolarización obligatoria acaba a los 16 años y una parte importante incluso después de los 16. Ya ven que se puede hacer distintas cosas, bachillerato, formación profesional, etcétera, pero estamos dentro de recibir los bienes de la educación y las enseñanzas universitarias han crecido tremendamente. Y las mujeres somos, en algunas carreras incluso más, pero somos la mitad de los universitarios. Y a la derecha les he puesto esta franja en roja porque son las personas mayores que de alguna manera también están estudiando. O sea, cuando ahora hablamos de educación, también tenemos que hablar niños jóvenes y también de todo el sector de personas adultas que a través de procedimientos a distancia, a través de centros, como sea, están recibiendo de alguna manera una educación sistematizada. Pero fíjense que esto ya no para. Y ahora, todavía que hemos avanzado, ha pasado muy poquitos años, todavía aparecen factores nuevos. Ya ven que después de la universidad les he puesto todavía otra cosita verde, porque ahora ya no nos bastan las enseñanzas universitarias normales y ya estamos hablando permanentemente de los posgrados, de que para ser competitivos en esta sociedad tenemos que saber más y especializarnos más. Luego, ahí, como pueden ver, se refleja que las personas pueden estar dentro del sistema educativo 20, 22 años tranquilamente. Desde luego, todos
van a estar 16. La mayor parte van a estar 18 años y, desde luego, muchos van a estar incluso 20 años recibiendo educación. Bueno, este es un poco el dibujo oficial del sistema educativo, que era un poco pues transmitirles el dibujo oficial de cómo está organizada la educación ahora y empezar a ver qué de cosas hay ahí. Bueno, pero es que además de esa educación que les he puesto dentro del sistema educativo durante tantos años, además, durante estos años, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ahora han aparecido nuevos agentes educativos, nuevos entes que nos encargamos de dar educación. ¿Y por qué han aparecido? Bueno, pues yo les pongo aquí algunas razones. La primera, porque los adultos, ya les he dicho, que son plenamente conscientes de que pueden seguir aprendiendo, pero sobre todo porque en gran parte esos adultos y toda la sociedad tenemos tiempo libre. O sea, lo que a muchos de ustedes que son jóvenes les parece normal ver a sus padres con mucho tiempo libre, históricamente también es muy reciente. Porque cuando se trabajaba en el campo se estaba prácticamente siempre trabajando. O sea, la noción de tiempo libre es relativamente nueva y la noción de utilizar el tiempo libre para el desarrollo personal también ha ganado, se ha ganado paso estos últimos años. Entonces, porque hay mucha gente en disposición de aprender, porque además estos últimos años los medios de comunicación se han desarrollado de una manera casi invasiva, iba a decir, en nuestras vidas diarias. Y porque además estamos viviendo en plena revolución, porque no se puede decir otra cosa, de las tecnologías, de la información y de la comunicación. Hoy yo creo que cuando hablamos de educación nos tenemos que referir a todo eso que les pongo ahí, o al menos todos esos círculos concéntricos son los que al final educan a una persona. Es la familia, es la escuela o el sistema educativo, pero ya ven que les he puesto un círculo inmenso que es la educación no formal. La educación no formal es, por simplificar, la que recibimos con intención de educar, pero no en la escuela. Es decir, si mandamos a los niños a una ludoteca es porque estamos convencidos que, además de ocupar el tiempo libre, lo que hacen allá les viene bien, es educativo. Si nuestros niños los mandamos a un campamento de verano es porque necesitamos quedarnos unos días sin hijos, pero además porque les va a venir muy bien, porque van a conocer a chicos de otras comunidades, de otras edades, van a conocer otros, porque les va a educar. Si sus madres se han apuntado a un curso de Civicán, de Civivox, de lo que sea, es porque tienen ese tiempo libre y se quieren formar en esos años. Si están en un grupo de apoyo de la lactancia materna es porque ayudan a otras, ayudándose a sí mismas y creciendo personalmente. Es decir, además de la educación, recibimos muchísimos influjos educativos de otro tipo de asociaciones o de instituciones que, aunque no parecen directamente educativas, nos forman. Pero verán que el círculo más grande lo he reservado a lo que no sé si nos ayuda o nos echa por tierra lo que hacemos en el ambiente educativo, pero es el influjo un poco de, no sé cómo le he llamado, de la educación informal, que es el que sobre todo, están desarrollando las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y los medios de comunicación social. Si no salen en todos los telediarios algo apoyando la lactancia materna, pues avanzaremos poco, por muchos grupos que tengamos en todos los pueblos, en todos los hospitales y en todas las comunidades autónomas. O sea, la información que recibimos a través, nuestros chicos a través de Internet, nosotros también a través de Internet, a través de los informativos, a través de las películas, tal, de verdad tiene un gran influjo en la formación final. Y entonces, cuando estamos planteándonos medidas en el ámbito educativo, yo lo que les quería transmitir es que no se olviden de estos niveles. Piensen en la escuela, pero piensen en todo lo demás, porque en la escuela o en los centros educativos podemos hacer cambiar las cosas, pero durante unas horas. Y el día y el año tienen muchas horas más donde, sin darnos cuenta, recibimos también mucha información. Y fíjense que les he contado casi 200 años de crecimiento educativo, de gran esfuerzo de la sociedad en crear instituciones, etcétera, y podríamos pensar, ¿qué se ha conseguido? Bueno, pues se ha conseguido lo que ustedes han puesto de título a la conferencia. Se ha conseguido realmente un gran cambio social y cultural.
tantas personas recibiendo una educación sistemática durante tantos años, realmente hemos conseguido crecer mucho. Lo primero que hemos hecho es desarrollar la autonomía personal, y esa autonomía personal nos ha hecho conquistar otro tipo de parcelas. Y yo aquí les he simplificado algunas de las cosas que yo creo que es importante reflexionar lo que tenemos, echando la vista atrás y siendo conscientes de que la educación ha sido un factor clave. Hemos conseguido una sociedad más democrática. Se pretendía pasar del súbdito al ciudadano, y aunque nuestra democracia tenga las carencias que tenga, históricamente es el momento en el que más igualdad social y política hay. Hemos conseguido, porque estamos en este foro, y con perdón de algunos caballeros, hemos conseguido una promoción importante de la mujer. Desde el momento que nos colamos en el sistema educativo, la carrera ha sido imparable, del sistema educativo a toda la conquista de todos los derechos que tenemos y que nos quedan por conseguir. Hemos conseguido un cambio tecnológico impresionante. Yo les he puesto esa foto de la nanotecnología porque me parece que cualquier foto que les ponga de avance científico seguramente ya estará superado al ritmo que va el desarrollo científico, y eso se debe a la formación de tantas personas también en el ámbito universitario. Hemos conseguido un acceso a la cultura como nunca estaba pensado. La foto que les he sacado es del Centro Georges Pompidou, el Museo Georges Pompidou de París, que tiene casi 40 años, que fue un poco el primer símbolo de un museo para todos, un museo no pensado para unas clases elitistas que habían accedido a una cultura muy sibarita, sino un poco a una cultura más popular. Y hemos conseguido también un conocimiento del niño importante, importantísimo, porque todo el sistema educativo, toda la pediatría, todo sé qué, es conocer cada vez más del niño para acertar más en su educación. Luego, echando la vista atrás, de verdad, hemos conseguido mucho, pues ahora tendremos que echar la vista hacia adelante, pero también seamos conscientes de lo que se ha avanzado. Pero siendo conscientes de lo que se ha avanzado, tenemos que ser conscientes de las carencias. Yo les he puesto una foto y 2 líneas. Bueno, pues les podía poner 200 fotos y 300 transparencias. Es decir, vivimos en un mundo donde algunos hemos avanzado mucho, pero es un mundo lleno de carencias y lleno de injusticias. Y por esa razón, porque en algunos sitios hemos avanzado y en otros lugares hay unas carencias importantes, desde más o menos la década de los 70 se tiene la conciencia de que ese modelo de sistema educativo está en crisis. Las soluciones no se tienen, pero la conciencia de que algo tiene que cambiar, sí. Por eso yo les pongo que no es una cuestión de la educación aquí, sino que es un poco la visión mundial de la educación, algo que, bueno, pues en conjunto no hemos acertado con los modelos educativos. Entonces, hay esa conciencia de crisis en los sistemas educativos, y lo mismo que nos ha dicho la representante de UNICEF, que continuamente están trabajando, ellos nos han hablado del tema de lactancia, pero siempre venía detrás el de educación, en una serie de reuniones a nivel internacional para mejorar. También desde la década de los 70 los organismos internacionales que se ocupan del tema educativo con los gobiernos, la verdad es que están celebrando muchísimas reuniones permanentemente para ver cómo se puede mejorar. Y, bueno, pues lo vivimos lentamente porque 30 años en el fondo es muy poco en el ámbito educativo, pero sí que se han logrado avances. Miren, el primer avance que yo creo que es importante es que tienen claro que la educación ha servido para el desarrollo económico. Eso es evidente. Hemos formado a las personas más en bachillerato, en formación profesional, en universidad, y, por lo tanto, las economías de muchos países han servido. Pero la conciencia que se ha tomado a continuación es que el desarrollo económico no lleva unido el desarrollo social, ni remotamente. Puede haber momentos o lugares o tal que tengan un alto desarrollo económico, pero que, sin embargo, estén dando origen a todo tipo de injusticias en su entorno más próximo o en países del tercer mundo. Luego, hay que dar un salto. Ya no se trata de buscar tanto que la educación sea el factor de desarrollo económico, sino que la educación sea el factor de desarrollo social, donde las cuestiones como equidad, como calidad de vida, como una serie de términos nuevos, impregnen el quehacer educativo para que poco a poco vayamos consiguiendo que también la educación sea un factor de desarrollo sostenible, de desarrollo humano. Y la verdad es que en esas reuniones internacionales se avanza mucho conceptualmente
y se tarda mucho en que esos avances conceptuales lleguen a la práctica. Pero lo cierto es que están generando, bueno, pues un cierto cambio de sensibilidad, y yo les he puesto ahí dos reflejos. Uno es que en estos momentos estamos en la década para una educación para la sostenibilidad. Es decir, se supone que en todo el mundo estamos trabajando por no tanto la educación pensada en nosotros mismos o en nuestro entorno más inmediato, sino una educación que nos sitúe como ciudadanos del mundo, donde la perspectiva de que educando tenemos que cambiar todo el mundo es una perspectiva importante. Hasta ahora, bueno, pues hemos mirado en nuestro entorno y lo que pasaba allende nuestras fronteras nos importaba poco. Ahora decimos, ojo, lo que hacemos nosotros tiene que ver con el tercer mundo y entre todos nos ayudamos a que el mundo avance de manera colectiva. Y yo les he puesto ahí una de las 1000 representaciones que hay de esa idea de sostenibilidad, sustentabilidad, bueno, unos matices que yo a veces me pierdo, donde de verdad lo que se busca es que la educación colabore con todo lo demás, al servicio de esos grandes objetivos educativos, pero que la educación, a su vez, incorpore, aparte de más años de escolaridad y mejor escolaridad, otro tipo de valores que nos humanicen un poquito más a todos y donde los valores éticos estén por encima de otro tipo de valores. Y es que, en definitiva, el modelo actual lo que nos viene a decir es que la educación será eficaz si la educación se suma a todo lo que está haciendo el resto de la sociedad. Pero la educación sola cambia poco. La educación sumada a un contexto democrático, a un contexto, etcétera, entonces lograremos. Entonces, que no podemos hablar de cambios educativos si no estamos hablando de unos ciertos cambios sociales en la misma línea y unos ciertos cambios sociales y culturales en la misma línea a nivel planetario, les iba a decir. Y ahí les he puesto una frase de las 1000 que hay parecidas, donde podemos estar de acuerdo todos, que efectivamente hay a nivel internacional una conciencia de las injusticias y las desigualdades, de por dónde tienen que ir los cambios de actitud, pero que siempre en esas tendencias internacionales piensan que la educación sigue siendo el elemento clave para que la sociedad avance. Pero ustedes no van a ir a esos organismos internacionales de manera directa a llevar sus ideas. Entonces, yo creo que es bueno que en esta perspectiva de educación y cambio social sepan que se intenta hacer mucho y que hay muchas personas en esa línea de trabajo, organismos internacionales, ONGs y bueno, de todo tipo trabajando, pero que nosotros, un poco olvidándonos de esa macropolítica educativa, volvamos a nuestros centros educativos, que es donde, si podemos hacer algo, lo podremos hacer. Bien. Y si yo les he querido decir que la educación o los cambios educativos se producen con mucha lentitud y si hay que tener un poco esa visión internacional, quizá, hablando de los centros educativos, la idea que a mí me parece más importante que les tendría que quedar es la complejidad que en estos momentos estamos viviendo en los centros educativos. Yo a veces, cuando paseo por algún pueblo y veo la escuelita vieja que queda, donde iban igual 200 niños a un edificio pequeñito con 2 ventanas y tal, y digo, madre mía, ¿qué tiene que ver eso con el mundo educativo actual, que es tan complicado? Y yo les he hecho ese gráfico, y podía haberlo hecho distinto, donde les quería destacar que la educación hoy en día es muy compleja y que todos esos factores que les pongo alrededor son factores de complejidad, pero que les he dejado un hueco porque podríamos seguir poniendo. Y me da lo mismo por dónde empezar a ver esa complejidad. Pues igual por las administraciones educativas. En estos momentos, en nuestro país, cualquier cambio educativo que queramos introducir, lo tenemos que presentar a los múltiples niveles de la administración educativa, a la administración central, a la administración autonómica, en según qué niveles a la administración local. Si estamos en universidades, con el Consejo de Gobierno de las universidades, que en principio no tiene que ver nada con el Ministerio. Dentro de la administración educativa llevaremos una idea que la tendremos que pasar por un negociado, por el otro, por el tercero, por un asesor, por un técnico, por un inspector. O sea, realmente lo que era antes un garantizar el Estado la educación de una manera relativamente elemental, ahora el Estado
se arroga una serie de funciones educativas tan amplias que hace que las administraciones educativas sean un bosque en el que a veces nos perdemos y que, desde luego, complican mucho la vida de los centros. Si ustedes tienen relación con centros educativos, verán que el director, el secretario, el jefe de estudios está todo el día protestando porque tiene que llevar papeles, porque tiene que ampliar una cosa, porque le han pedido una programación, etcétera. Es decir, vivimos en un mundo educativo donde las tareas administrativas nos ocupan mucho tiempo. Después les he puesto que hay niños heterogéneos. Fíjense, la educación ha avanzado durante estos años procurando que en clase estuvieran los niños de la misma edad, de los mismos conocimientos, es decir, los de 6 años en primero, los de 7 años en segundo, y cuando todo nuestro mundo occidental había avanzado en eso, resulta que el mundo cambia y en las aulas tenemos a niños de todos los países y en las aulas tenemos a niños de todas las circunstancias físicas, psíquicas y sensoriales, porque pueden tener muchas discapacidades. Bueno, pues eso, que evidentemente es una riqueza para la formación de las personas, el convivir con el otro y con los otros, y sobre todo con los otros en situación de necesidad, esa realidad, sin embargo, complica muchísimo la educación. Dense cuenta que antes había maestros, y un maestro bastaba para un aula. Ahora hay maestros, asesores de no sé qué, profesores de pedagogía terapéutica, aula de apoyo, educador de no sé qué. O sea, del viejo maestro que estaba con todos los niños en el aula, ahora tenemos un conjunto de profesores enormes, que es otro de los apartados que les he puesto, para poder atender realmente, como pedimos, a los chicos tan diversos que tenemos en las aulas y que tienen el derecho a una educación según sus características. Si tenemos una administración complicada y unos niños muy heterogéneos, no les digo nada de la legislación, que ya saben que en este país, no se sabe por qué, llevamos 25 años cambiando de leyes educativas. Miren, la primera ley que hubo en España de educación duró 150 años, la primera. Las demás no han llegado a la mayoría de edad, me da lo mismo que la mayoría de edad sean 5 o 7 años. El profesorado vive en un lío, que no sabe si tiene que hacer objetivos finales, objetivos terminales, objetivos no sé qué, porque a veces las grandes leyes cambian mucho y a veces cambian cuestiones semánticas o terminológicas y, de verdad, generan confusión en los centros educativos. Como se ha complicado la educación, se han complicado también los edificios. Yo les ponía el ejemplo de esos edificios pequeñitos. Ahora, cuando se está construyendo cualquier edificio, dense cuenta la de cosas que necesitamos. Las aulas para las clases del grupo entero, las aulas para el grupo pequeño, las aulas para los niños más pequeños, para los medianos, un patio para unos, los laboratorios, las aulas de informática, etcétera. Es decir, hasta el edificio, que parece que es una variable que no tiene que ver casi nada en la educación, es un factor que complica mucho la vida diaria de los centros. Pero el factor quizá más importante de complejidad en los centros lo dan los cambios sociales. La educación, si tiene que estar viva, tiene que estar sintonizada con las necesidades sociales. Y vivimos en un mundo de tal cambio que los profesores, aquellos contenidos y aquellos valores en los que formaban antes de ayer, ya no pueden formar en los mismos valores. Acuérdense ustedes cómo estudiamos la Reconquista nosotros, nosotras más, y seguramente ustedes también estudiaron la Reconquista. Hoy es impensable explicar la Reconquista en los términos de antes, o cuando se refiere un maestro o una maestra a la familia del niño, pues no se sabe cuál es la familia, porque antes era tan evidente el padre y la madre estándar, por decirlo de alguna manera, y profesores que llevan 20 años en la docencia hablando del padre y la madre estándar y ahora una sociedad desde el punto de vista familiar cambiante. Es decir, que realmente lo que se transmite en la escuela tiene que cambiar en sintonía con la sociedad, pero de verdad la sociedad va muy rápida y los maestros están francamente desorientados. Bueno, y después todo lo que quieran añadir. Es decir, que podría extenderme yo 2 horas y media hablando de las causas de la complejidad, pero lo que me parece importante es que ustedes reflexionen sobre eso y que les quede clara la idea de que van a querer actuar en una escuela, en unos centros educativos muy complejos. Y unos centros educativos donde cada vez les pedimos más cosas a los profesores. Antes, sí, les he puesto la camiseta de Superman. Es que yo creo que al pobre maestro o maestra le pedimos tanto que a Superman no le pedimos más. Entonces, se lo quería representar gráficamente y digo, ¿qué pongo? Pues la camiseta de Superman, porque les pedimos lo que les hemos pedido toda la vida, que sean mediadores, que sean... Bueno, ahí les he puesto un listado de estos convencionales para que vean un poco que
bueno, pues el maestro transmite contenidos, que es lo que además transmite todo tipo de valores, pero además juega en la relación con el centro, con las familias y con la comunidad en la que está, una serie de papeles muy nuevos para los que a veces tienen muy poca preparación. Es decir, ahora, por poneros un ejemplo, el profesor tiene que ser mediador de conflictos, como si eso se aprendiera de un día a otro. Como si eso se aprendiera de un día a otro. Entonces, efectivamente, vas a los centros educativos con esa complejidad y te das cuenta que antes casi no había conflictos, que antes se resolvía de manera autoritaria el director y que ahora hay muchísimos más conflictos y que, evidentemente, la manera autoritaria de resolverlos ya no vale, que hay que ir a nuevas formas. Y eso, de repente, lo tiene que hacer un maestro que nadie le ha explicado. Bueno, pues efectivamente le pedimos mucho a un maestro y por eso, a pesar de que yo les he dicho que cada vez hay más dinero que se dedica a educación, que cada vez los profesores están más preparados, que cada vez, en fin, hay más profesores, les pongo, porque me parece que es importante que lo tengan claro, que cada vez hablamos más del malestar docente. Ustedes lo habrán visto en los periódicos y en los medios educativos. Es decir, el profesorado se encuentra desorientado, como les he puesto ahí, dudando entre qué camino hacer o qué hacer, porque unos le decimos blanco, otros le decimos negro, otros le decimos de otra cosa diferente. Es un momento, de verdad, de desorientación en el profesorado, de desánimo e incluso de malestar que lo somatizan y que acaba habiendo más bajas que nunca en la docencia. ¿Por qué? Porque hemos conseguido hacer eso que yo les pongo ahí en los dos círculos, es decir, pedirle cada vez más, pero luego, si somos sinceros, apoyarle cada vez menos. Al maestro hoy casi no se le apoya. Antes había un problema y todo el mundo decía, bueno, el maestro ya sabrá cómo hacerlo, el profesorado ya sabrá. O un niño llegaba a casa y decía, pues me han dicho, y ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué sabrá? Es decir, entre todos, colectivamente, hemos contribuido a no valorar demasiado la función docente. Entonces, van a intentar actuar ustedes en unos centros complejos, con unos profesores, un poquito, la palabra quemados a mí no me gusta, pero no en el mejor momento de optimismo educativo. Porque lo que rige la vida de la mayor parte de los centros es ese descontento. Esto es un chiste que se publicó en un medio y que, bueno, pues lo hemos recibido todos 40 veces en esos mensajes que hacemos por correo electrónico, donde a veces esa es la realidad de los centros. Todos estamos enfadados, todos pensamos que la culpa la tiene el otro y nadie hacemos el elemental propósito de la enmienda. Pero, bueno, yo creo que de alguna forma refleja ese descontento. Y en todo este mundo que yo les he puesto tan importante porque ha avanzado tanto, porque ha conseguido tantos cambios sociales, tan difícil en el momento actual en que le pedimos tanto a la escuela y al maestro, bueno, pues lo único que faltaban eran ustedes o vosotras. O sea, y ahora cogemos y hacemos un congreso y decimos que tenemos que incorporar el apoyo a la lactancia o el conocimiento de todo este mundo para que los niños empiecen a tener esa vivencia desde la escuela. Bueno, pues yo creo que está muy bien, pero que sepan en qué lío se han metido. Entonces, yo ahí digo, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues sinceramente, yo lo que creo que debemos hacer es lo que estamos haciendo o lo que están ustedes haciendo. Es trabajar por analizar qué posibilidades les da el mundo educativo para incluir la sensibilidad hacia la lactancia materna y con toda la serenidad y con todo el rigor proponer todo aquello que les parezca que puede mejorar. Y por lo que yo he visto, lo están haciendo muy bien, porque yo he analizado el Congreso, la estructura del Congreso, aunque no las comunicaciones ni los pósters, y yo veo que, de alguna manera, han previsto todos los apartados en que yo les había puesto. Hay una serie de medidas encaminadas a la educación familiar, hay algunas medidas encaminadas a la educación en los centros educativos y hay también una serie de acciones que tienen que ver con la educación no formal y con los mitos. Es decir, que esta especie de mundo que educa, que soy tan amplio, de alguna manera va a ser objeto de que ustedes les formulen nuevas propuestas. Y por eso, pues yo, ¿qué les deseo? Pues que el Congreso sea muy fecundo. Les agradezco de verdad la atención que me han prestado y les digo que de verdad cuenten conmigo, de verdad, para lo que necesiten. Muchas gracias.